Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a meditar en la palabra del Señor, que hablan las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Allí vamos a meditar. Génesis, en su capítulo 3. Génesis capítulo 3 y verso 7. Ahí cuando lo tengan me dicen amén. Bien, y dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Mire la misericordia de Dios para con el hombre. Aunque el hombre así, hermanos, se mete en dificultades, pero el Señor en su misericordia siempre le ayuda. La primera pareja estaba, hermanos, en buena condición. Estaba, hermanos, en un lugar muy espacioso, estaba en un lugar muy agradable, pero ahí estaba el adversario, ahí andaba alrededor de ellos. Y el Señor sabía, hermanos, el riesgo que corría Adán y Eva. Sabía exactamente porque Él todo lo conoce, todo lo sabe. Pero yo quiero, hermanos, que veamos la misericordia de Dios. ¿Cómo es el Señor? Y nosotros tenemos unas partículas de lo que es Dios en todos sus aspectos, en todas sus áreas. Tenemos partículas de Dios. Así como nosotros somos, así es Dios. Así como percibimos, así como somos sensibles, así como también nos llenamos de compasión, así como también nos enojamos, nos airamos, así como analizamos, así como tratamos de resolver muchos problemas, todas esas cualidades, todas esas virtudes las tenemos porque Dios nos las dio. Nos dio, hermanos, la capacidad, hermanos, para poderlas reflejarlas, para que nosotros las podamos ejecutar. Nada es inventado, sino que todo es puesto de parte de Dios. Esa es su misericordia. Nos ha puesto conocimiento para que sepamos discernir entre el bien y el mal. Cosa, hermanos, que los animales no lo tienen. Tienen sabiduría de parte del Señor, pero limitada. Sin embargo, al ser humano lo ha capacitado tanto así que dice, para que nosotros lleguemos a la medida y a la estatura del Señor. O sea que nos ha dado la capacidad para que podamos nosotros ser igual que Dios. Dice en muchas partes de la palabra de Dios, dice así, que el que dice que permanece en Él, o sea, que el que permanece en el Señor, o que permanece en el Evangelio, o que permanece en el conocimiento, dice que debe de andar como Él anduvo. Y si así lo dice la palabra de Dios, quiere decir que el hombre tiene capacidad de andar tal como el Señor Jesús anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? ¿Cómo anduvo el Señor? Sin pecado en esta tierra. Imagínense la medida que nos pone, que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y el apóstol Pablo
Hermanos, también digo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, el apóstol Pablo imitó al Señor Jesús, siendo un hombre de carne y hueso. Y él dice, e instó a la iglesia, que la iglesia lo imitase a él, tal como él había imitado al Señor Jesús. Entonces, si todo esto, hermanos, todas estas recomendaciones están para sus hijos, para aquellos que han sido llamados, es porque el Señor nos ha dotado de capacidad. Nos ha dotado de capacidad, y al darnos la capacidad nos ha dado el conocimiento para que nosotros podamos alcanzar lo que aparentemente el hombre no puede lograr. Desde un inicio vemos la reacción de Adán y Eva. Desde un inicio, o sea, veamos nosotros, hermanos, lo que Dios dio al hombre. Y no solo estamos hablando ahora de nosotros los creyentes, sino al hombre en sí, a todo hombre. Mire en manos de quién se ha desarrollado la ciencia, en manos de quién se ha desarrollado la tecnología. Y el hombre va en busca de la inmortalidad. Y el hombre lo va a lograr, y ahí va a pretender burlarse de Dios. Cuando la ciencia aumente. Entonces, todo eso, hermano, son partículas de Dios en todo el ser humano. ¿Qué capacidad hay en la mente de cada uno de nosotros? No es una mente pequeñita, no es una mente limitada. ¿Cómo le hará a aquellas personas que tienen el dominio de 5, 8, 10 idiomas, que pueden lo uno y lo otro, lo han alcanzado con poco o con mucho esfuerzo? Pero esa capacidad, y si esa persona lo logró, lo alcanzó y lo pudo realizar, quiere decir que todo el género humano está capacitado. Los científicos modernos, hermano, están cambiando la visión. Los científicos modernos están cambiando su posición en cuanto a los científicos antiguos, de que la ciencia siempre ha estado en contra de la existencia de Dios. Pero ahora están pensando diferente. Pero ellos, hermanos, van en busca de la superación, en busca de descubrir muchas cosas. Y eso lo hace el hombre, no lo hace ninguna máquina, no lo hace ningún robot, solo el hombre. Tanto así que el hombre mismo está creando robots, que es lo más sofisticado de la ciencia y la tecnología. Robots humanoides. Eso era ficción, eso era fantasía, pero hoy es una realidad. Y eso lo hace también el hombre. ¿Y cómo hace para desarrollar tanto intelecto y ser posible de que todo lo que se propone lo alcanza? Y si vamos más a la parte antigua de la palabra, ¿se recuerdan por qué razón aparecieron todas las lenguas diferentes? ¿Dónde fueron creadas? ¿Dónde el Señor creó todas las lenguas diferentes? El chino, el mandarín, o sea, el japonés, el hebreo, hermanos, el árabe. ¿Dónde aparecieron todas esas lenguas? El alemán y todas esas lenguas. La lengua india y todo eso. ¿Dónde aparecieron tantas lenguas? Tuvo que haber un origen, y eso fue en la Torre de Babel. Ahí surgieron todas las lenguas. En la Torre de Babel. ¿Pero por qué razón? Figúrese usted que la Torre de Babel, estamos hablando a más de 4.000, 5.000, 6.000 años. Y dice la palabra del Señor que el Señor les confundió las lenguas. Cuando dice que se las confundió es porque creó más lenguas y ya no se comprendía el uno con el otro. Exacto, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón cree usted, hermano, dice que el Señor hizo eso? De confundirle, que ya no se entendieran, para detener el pensamiento que tenían,
y se lo había propuesto, y el Señor sabía exactamente que lo iban a lograr. ¿Y qué querían ellos? Hacer una torre y crearse y ponerse un nombre que fuera, hermanos, un nombre memorable, un nombre, hermanos, poderoso. Querían ser famosos, querían llegar hasta el cielo y quedar registrado en la historia que el hombre es capaz de cumplir todas sus proyecciones y todas sus metas. Querían alcanzar un renombre y querían dejar, hermanos, plasmado un gran testigo a nivel mundial a través de toda la historia, lo que el hombre había hecho en la antigüedad. Y entonces, hermanos, dice que el Señor se los bloqueó. El Señor les puso paro. ¿Y de qué manera? Solo con confundirles las lenguas. Si ellos pedían ladrillo, no entendían lo que le estaba pidiendo. Si pedían agua, no entendían lo que le estaban pidiendo. Y así hemos continuado. Por eso, de ahí viene la palabra de que un pueblo dividido no prevalece. Todos tenemos que estar en una misma mente y un mismo parecer para que sea de éxito lo que nos propongamos hacer. Todos tenemos que hablar las mismas cosas, todos tenemos que pensar lo mismo para ser un pueblo fuerte y poder llegar, hermanos, a cumplir nuestras metas, para poder alcanzar lo que nos hemos propuesto. Y lo que nos hemos propuesto es la salvación de nuestras almas. Y es ahí cuando nosotros necesitamos ser fuertes. Y aunque el enemigo se quiera interponer, pero como Dios es el que va con nosotros, lo hemos de lograr. ¿Se recuerdan ustedes también cuando Faraón, cuando digo que el que se quiera interponer media vez no sea Dios, nosotros vamos a obtener lo que queremos? Vamos a obtener lo que nos hemos propuesto dentro de la iglesia. Y de ahí se oponga quien se oponga, pero si Dios está de nuestro lado, lo hemos de lograr. Lo hemos de lograr porque Él nos ha dado conocimiento. Él nos ha dado, hermanos, mucho intelecto. Yo he mencionado todo lo que el hombre ha hecho a nivel mundial. Descubrimientos, inventores, científicos, todo lo que trabaja la mente del hombre. Más ahora nosotros, que dice la palabra que lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los grandes sabios. Oiga, ¿y eso a qué se refiere? O que lo insensato de Dios es más sabio que los sabios, o lo débil de Dios es más fuerte que los fuertes. Eso se refiere a su pueblo, a su rebaño. Entonces eso, hermano, dice que es superior. Es superior. Y se interponga quien quiera, siempre el Hijo de Dios ha salido en victoria porque Dios está con él. Hermano, Dios está con él, aunque le quisieran hacer daño, aunque le quisieran cambiar sus planes, aunque le quieran quitar la bendición, Dios está con él. He hablado generalidades del potencial que Dios dio al hombre. Y el hombre, hermanos, lo desarrolla, pero eso es dado de parte de Dios. Miren, a Jacob, su suegro no quería que prosperara en la bendición material. Sin embargo, que como Dios estaba con él, no fue obstáculo su suegro. El Señor lo bendijo y se creció y superó a su suegro. Job, un hombre en esta tierra del cual, hermanos, tenía buen testimonio de parte de Dios. Satanás quiso destruirlo. El enfoque, lo que Dios ha puesto en nuestro ser, esa gran capacidad de poder salir adelante, esa capacidad de poder vencer, esa capacidad de triunfar. A Job quiso destruirlo. Le hizo muchos atentados, pero no pudo porque Dios estaba de su lado. Amén.
porque Dios estaba de su lado. Quítale todo lo que tiene y vamos a ver si se sigue congregando. Quitarle el cerco, quitarle la protección, vamos a ver si sigue cantando. Ponerle este aguijón a ver si te sigue sirviendo en la obra. Quitarle lo que tiene, vamos a ver si sigue el temor que te ha mostrado. Y venció Job. Pero qué capacidad le dio el Señor a Job de entender, hermano, las embestidas que el enemigo le estaba haciendo, y tenía que mantenerse fielmente agradando al Señor. Y ahí vemos nosotros, hermanos, que en Egipto el diablo, usando al faraón, dijo: todo varón hebreo que nazca de las mujeres hebreas hay que quitarle la vida, para que esto ya no se reproduzca. Allá tocó los bienes y el Señor le dio la salida a Job. Aquí estaba tocando a la familia. Y entonces dice la palabra que las hebreas, como eran mujeres fuertes y Dios estaba con ellas, aunque no le conocían, pero Dios cuidando a su pueblo, porque había hecho la promesa a Abraham que a su descendencia iba a poseer las tierras prometidas, las tierras de Canaán. Entonces tuvo que cumplir con los hijos de Abraham, con Isaac, con Jacob y toda su descendencia. Dice que las parteras, cuando llegaban al lugar del alumbramiento de las hebreas, ellas ya habían dado a luz. Ellas solas se asistían. Y así es como ellas pudieron seguir teniendo más hijos, porque ellas solas se asistían. Miren la capacidad que Dios le da a sus hijos en los momentos difíciles. Problema pequeño puede ser o grande, pero Dios le da la salida, le da, hermanos, cómo resolverlos. Y si tomamos como ejemplo, hermanos, la capacidad que le dio a Sadrach, Mesach y Abednego, la capacidad que le dio a Daniel, hermanos, para poder, hermanos, salir victoriosos en los momentos difíciles. Ahí se ve más evidente, hermanos, de qué manera ellos salieron victoriosos, con el temor de Dios y orando. Sabían que así iban a vencer. Y también cuando el rey, hermanos, y cuando aquel hombre, Amán, quería destruir a Israel, el Señor usó a una mujer. Se sometieron a ayuno. La capacidad que Dios da a cada quien para resolver sus problemas. Esto es de Esther y Mardoqueo. Que dos personas, oiga, hermano, dos personas fueron las únicas que el Señor usó en ese tiempo para salvar la vida de todo el pueblo judío. Son dos personas. Ya les mencioné muchos ejemplos de lo que el hombre es capaz de hacer en los momentos difíciles. ¿Cuántos años han pasado de la historia? Y nosotros conocemos cosas que los antiguos no las conocieron. Y nosotros servimos al Dios que sirvieron los antiguos. Nosotros servimos al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así como el Señor estuvo con Abraham, Isaac y Jacob y les dio la victoria, Abraham, sin ser soldado, Abraham sin tener ejército, salió tras su sobrino porque se lo habían llevado secuestrados los delincuentes. Y Abraham con sus siervos salieron, tomaron espada y rescataron a su sobrino. Mire, otro problema resuelto. Abraham sin ser militar. Así de que en todas las áreas de la vida nosotros vemos que el hombre siempre ha salido adelante con la ayuda de Dios. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Dice así en el verso del capítulo 2, dice así: y el Señor 2:8, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer
Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartían en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el otro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también Bederio y Ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. ¿Bien? ¿Para qué lo tomó? Para que lo labrase y lo guardase. Para que fuera un buen vigilante y para que también lo labrase. ¿Y quién le enseñó a Adán a labrar la tierra? Y ahora, hoy en día, hermanos, la gente, hermanos, no todos agricultores, no todos labradores, no todos saben de agronomía, pero Adán fue el primer agrónomo, un hombre encargado, hermanos, de que la tierra produciera, y él, hermanos, tenía cuidado de estas cosas. Dice así: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el Señor, ¿qué dijo cuando hizo al hombre? Dice que lo hizo a su hechura y a su semejanza. El Señor hizo al hombre conforme a su apariencia, oiga, conforme a su apariencia, hechura y semejanza, conforme al conocimiento, conforme al potencial. Oiga, conforme al potencial que el Señor tiene. Así hizo al hombre. Y lo hizo perfecto, tanto así que era inmortal, como Dios es inmortal. Pero llega el momento difícil, el momento cuando la persona se mantiene de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de bendición en bendición, cuando el hombre se encuentra, hermano, en una área pero confortable, cuando el hombre se encuentra, hermano, como lo que ya mencioné. Lo acabo de mencionar, como cuando Israel estaba floreciente, iba creciendo, se iba multiplicando en Egipto. Israel se iba haciendo fuerte, qué bendición. Ellos iban llenando más que los propios egipcios en la tierra de Egipto. Así como cuando Labán, hermano, vio que su yerno, hermano, estaba prosperando. Miren, estaba prosperando. Jacob estaba en prosperidad, qué bendición, esa etapa. Adán y Eva estaban en lo mejor de la tierra. Los hebreos estaban fructificándose. Bonito que Daniel era el segundo en la corte del rey. Daniel ganaba bien, estaba en un buen puesto siendo esclavo. Y así sucesivamente, hermanos, vemos que todos esos momentos, como Job, que estaba en un lugar de delicias, de bendición, en un paraíso, llegan los momentos difíciles, como el enemigo quiere verlo a usted y a mí. Y ahí es cuando usted y yo tenemos la ayuda divina, donde el Señor le ha dado la capacidad suficiente para seguir adelante y en victoria y resolver con la ayuda del Señor todos los problemas que se den en la vida. Ustedes tal vez han visto un sticker o calcomanía, como se pueda decir, y que un hermano por aquí lo mencionó en cierta ocasión, de que los hombres ilustran a una garza. Pero que analice usted lo que la palabra dice. Mire, el primer problema que se le dio a Adán y a Eva, siempre el hombre trata cómo resolver sus problemas, no se da por vencido. Esa es la cualidad que Dios dio al hombre. Y de ahí le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Otra orden
autoridad para alcanzar la victoria, para no darse por vencido, para no darse por derrotado, cual sea el problema que haya en esta vida. Ustedes lo han visto más de alguna vez, este sticker, esa calcomanía está desde los años 80, me acuerdo que existe, hermano. Lo veía yo en los buses, en cualquier parte. Está la garza, hermano, y una ranita que tiene en el pico de la garza, una ranita. Y la garza se quiere tragar a la ranita. Y la ranita no pasa, ya no bajó de aquí, de la garganta de la garza. Porque la ranita, aunque sea dentro de la boca de la garza, ella ha sacado las manitas y le ha agarrado el cuello. Me tenés en la boca, pero de ahí no me vas a tragar, porque ella sacó las manos y lo tiene apretado para que no se lo trague. Pero esa es una ilustración. Y ahí le ponen: nunca te des por vencido. Se va a asfixiar la garza, porque la ranita la tiene agarrada del cuello. Va a tener que abrir el pico y ahí sale libre. Pero no, yo, pues ya estaba en la boca, pero no me traga, sacó las manos y le agarró el cuello, como que agarre esto yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor a todos nos ha dado la capacidad para salir adelante. Nos ha dado la capacidad para resolver los problemas. Nos ha dado la capacidad. Y mire, ¿qué dijeron aquellos varones? Cuando regresaron los 12 príncipes de reconocer la tierra prometida. De esos 12 príncipes que venían, hermanos, hacia donde Moisés, dijeron: esa es tierra. 10 de ellos, cobardes, dijeron: 10 de ellos, esa tierra es tierra que traga a sus moradores. Nosotros parecíamos langostas delante de la presencia de los gigantes. Nuestros hijos van a ser presas de ellos. Entró cobardía ante un problema eminente, real, porque no era falso lo que estaba hablando. Y si no creen, aquí traemos estas granadas. Y si no creen, aquí traemos estos racimos. Usted porque no entiende, usted porque no está en mis zapatos, usted porque no está en mis pantalones, no entiende lo angustiado que estoy, usted no entiende mi problema. Por ahí anda otro refrán. Y dice: no digas qué tan grande es tu problema. En lugar de decir qué tan grande es tu problema, tienes que decir qué tan grande es nuestro Dios. Y dijeron aquellos dos varones, Josué y Caleb: es cierto, es tierra de gigantes, pero nosotros lo vamos a comer como pan. Mire qué bendición. Mire la visión, mire el pensamiento, mire la capacidad que Dios da al ser humano en los momentos difíciles. Mire lo que dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vides, aunque no haya el buen fruto del aceite del olivo, aunque ya no haya queso, aunque ya no haya leche, dijo, aunque ya no haya vacas en los corrales, lo que experimentó Job, pero con todo se puso positivo. Mire lo que Dios hace en la mente del ser humano: no darse por vencido. Por muy sencillo o grande que sea la dificultad, el Señor da la salida. El Señor da la salida. Por lo tanto, el Señor quiere que nosotros lo honremos, lo glorifiquemos con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos. Él quiere que nosotros le demos honra y gloria a Él, que no lo minoricemos, sino que lo exaltemos, así como fue Josué y Caleb. Josué y Caleb dijo: es cierto, es tierra que traga a sus moradores, es tierra de gigantes, pero nosotros lo vamos a comer como pan. El Señor lo va a entregar en nuestras manos. Y ahí esas palabras le agradaron al Señor Todopoderoso. A Él le agradaron las palabras de estos dos hombres que vieron un problema futuro, pero ellos se habían proyectado a vencerlos y derrotarlos, y los derrotaron, porque solo Josué y Caleb pudieron entrar a las tierras prometidas de todas aquellas generaciones de los adultos. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es el Señor?
Estas ilustraciones, estos ejemplos, la palabra, la historia está para nuestra enseñanza, para que veamos que aquellos, por muy pequeña o grande que haya sido la tribulación, la prueba, la dificultad, hermanos, han salido adelante. Nada los ha desmotivado, nada los ha desmoralizado. Mira, Jacob le dice, yo veo que nacieron 30 ovejitas manchadas. Y yo había dicho que las que salieran lisas de un solo color iban a ser mías, pero hagamos una cosa: 20 salieron manchadas y son tuyas porque te las ganaste. Hoy las manchadas que sean las mías, ¿oíste? A partir de ahí, solo de un solo fondo empezaron a salir. Ya no salían manchadas, porque las lisas que sean tuyas, le dice, ¿oíste? Y de ahí empezaron a salir solo lisas, y un solo color. La bendición era para Jacob. Se oponga quien se oponga, usted y yo, el Señor nos ha llamado para que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y nosotros tenemos que tener fuerzas de búfalo. Tenemos que tener fuerzas de búfalo. ¿Qué es lo que no tenemos que evitar del búfalo? Tenemos que tener fuerzas de búfalo. Pero lo que no es bueno del búfalo es que él es indomable. El búfalo no se puede domar. Nadie puede tener un búfalo en la casa. Ellos son salvajes. A los toros, a los bueyes, a las reses normales, hermano, a las que se cuidan, a las que se reproducen, para el comercio, para comer, es así. El hombre las puede educar. Muy bravo puede ser un toro, pero lo pueden hacer que sea manso. Lo educan, pero a un búfalo no lo puede educar nadie. Me lo voy a llevar, qué bonito. Me lo voy a llevar para casa, para el jardín, para casa, hermano. El búfalo es indomable, pero lo bueno del búfalo es su fuerza, porque así habló el Señor acerca de Israel. Israel tiene fuerza de búfalo y iba venciendo a todas las naciones cuando iban para tierras prometidas. Dice que así como el buey arranca la hierba, no con cuma ni con máquina de metal, ni con esas máquinas que andan ahora, que yo pensaba, mire, un nylon va cortando el zacate, lo va cortando, y esa es la podadora moderna. Pero el buey dice que iba arrasando toda la hierba, todo arbusto, con la lengüita le iba dando corte parejo. Así como arranca el ganado del zacate, bien de pasadito, con la pura lengua, hermano. Así consideró el Señor a Israel. Como que lija y deja bien de pasadito. Así que el Hijo de Dios, ¿por qué tomé bien ese pasaje de nuestro hermano Adán, hermano Gerardo? Nosotros somos descendientes de Adán, del mismo linaje, de la misma carne, de la misma sangre. Tuvo dificultades, pero desde que tuvo la primer dificultad, y el Señor los castigó y les puso sentencia, les dictó sentencia, pero no, muy duro lo que me has puesto, Señor, mejor me caigo ya. Mejor me derrito como la candela o como la margarina. Oh, no, eso está fuerte. Mejor me desvanezco, Señor. Eso no es muy fuerte para mí. Le hicieron frente y cuántos miles de años han pasado y el hombre le ha hecho fuerza a todas las adversidades de la vida. Ahora nosotros, como hijos de Dios, podremos darnos por vencidos. ¿Podremos amedrentarnos ante cualquier situación? No, es que lo que sucede es que usted nunca ha estado en prueba alguna. Si dice que el hombre desde que nace está en dificultad, hermano, ¿usted cree que Pablo hablaba bonito porque no haya padecido nada? Sí, Pablo es el que más padecía. Pero ¿usted cree que hablaba bonito porque no haya padecido nada? ¿Usted por qué no está padeciendo? Nosotros tomamos ejemplo de estos hombres fuertes
A pesar de que habían cometido desobediencia, el Señor les había dotado de capacidad de cómo resolver el problema. Lo que sucede es que nosotros minorizamos el poder de Dios muchas veces. Y ahí es cuando al Señor no le agrada, cuando nosotros decimos, de esta sí no salgo. Aquí quién sabe a ver si me voy a seguir congregando. Por esto quizás ya no voy a la iglesia. Por eso también quizás ya no voy a ir. Por esta enfermedad quizás ya no. El Señor no me quiere sanar, entonces no estoy convencido porque Él no me quiere sanar. Y Él sabe que yo sanito le puedo servir. Y empezamos a condicionar a Dios. Como me quitó las moneditas, entonces tampoco ya no voy a ir. Él me quitó el combustible, ya no voy. Y empezamos a ver todo de una forma negativa. De una forma negativa. Y para alcanzar el favor de Dios hay que insistir. Y para ser victoriosos y alcanzar, hermanos, nuestras proyecciones, hay que perseverar con fuerza. ¿Qué le dijo a aquella mujer que quería la sanidad para su hija? Aquella mujer, hermanos, gentil, la Sirofenicia. Señor, ten misericordia de mi simiente, que es atormentada por un demonio. Mujer, no me estés molestando, le dice. Y la insistencia para hallar la salida, para hallar la victoria, para hallar la bonanza, para hallar la bendición, para hallar, hermano, la respuesta. Señor, por favor, te ruego, ayúdame. No se cansó. Aunque le digo, tú eres una perra. Así le dijo, qué feo se oía la palabra. Pero se lo digo en minúsculo para no ofenderla. No es correcto que el padre de familia le dé el pan teniendo a sus hijos, porque el pan es para los hijos, es para la casa, no para los perrillos. Y aquella mujer insistió, no se sintió dañada, ofendida. Mire la capacidad mental que tuvo para no rendirse, para obtener la bendición. Y le dijo, sí, Señor, es cierto eso. Yo no te estoy pidiendo un pedazo, Señor. Oiga, hermano, la humillación. Mire la insistencia, la perseverancia. Yo no te estoy pidiendo un pedazo de pan, Señor. Yo lo que te estoy pidiendo es una burbujita, por favor. Oiga, y que el Señor es misericordioso. Él no ha desamparado a su pueblo. Mucha tribulación, Señor. Yo no aguanto. Los hermanos están felices porque ellos no están padeciendo nada. Yo no te pido un pedazo de pan. Yo solo una burbujita quiero, por favor. Y la obtuvo porque la pidió con humillación. Ya, la pidió con humillación. Grande es tu fe, mujer. Que sea como tú has dicho. Se da cuenta que en la perseverancia está el triunfo, la bendición. Y aquel centurión, siendo un hombre de renombre, un hombre ejemplar, un hombre que tenía órdenes, que tenía autoridad, solo di tu palabra, Señor, y mi siervo sanará. ¿Qué tanto interés tenía por su siervo? Si tenía muchos soldados a su cargo, pero era el siervo de él. Estoy ocupado, no me estés molestando. Señor, se humilló tanto. Solo di la palabra, no soy digno que entres bajo mi techo. Solo di la palabra. Un hombre de gran fe, insistente, que sabía que había llegado al lugar exacto donde el Señor le iba. Habían médicos muchos, pero él fue al lugar exacto. Sabía que el Señor le iba a sanar. Y él se dirigió para su casa y cuando llegó ya lo halló sano. Mire la bendición. Pero ¿qué dice el texto que hemos leído? Dice, y oyeron en el 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron
de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí una voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se da cuenta, hermano, que el hombre se mete en problemas bien fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasó antes? Mire, oyó la voz de Dios y dice que tuvo miedo y se escondió. Pero dice que cuando ellos descubrieron, ¿quién les dijo? Adán no había visto a un cuzuco con hojas pegadas a su alrededor. Adán no vio a ningún conejo con hojas cubiertas de ropa, como ropa. Adán no vio a una vaca, a un toro, a un perro, a un gato, porque ahí estaban los gatos y los perros. No cree que después lo hizo el Señor, todo lo hizo al mismo tiempo. No vio a ningún animal cubierto con algo sobre ellos, pero se escondió. Y dice en el 7 que hemos tomado de base: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Alerta, un problema. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, oh, qué curioso, oiga. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí salieron los primeros sastres y las primeras costureras. Cosieron. ¿Y con qué lo cosieron? Si no había aguja ni habían hilos. Pero no dice que pegaron, no dice que se amarraron. Cosieron hojas de higuero, no de higuera. De higuera, no, de higuero. Así dice. Hojas de higuera, dice, pues de higuera. O sea, del árbol que da el higo, de higuera. Y confeccionaron su ropa. Solventaron su problema a su manera. Pero ¿quién les dijo que se hicieran ropa para cubrir sus desnudez? Se da cuenta la solvencia que ellos han encontrado en coser ropa para sí mismos. Pero dice más adelante, en el verso 21, siempre de este mismo capítulo: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire la misericordia de Dios. Los parientes, yo me acuerdo que tenían un dicho. Mire, eso es ese mensaje, hermano. Los parientes tenían un dicho, lo tienen todavía, o usted lo ha escuchado, y dice: Dios dice, Dios dice, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde está eso? Le digo, allí en la Biblia, búsquelo. No, dígame cita, capítulo, libro. No, ese está en, ¿cómo fue que me dijo este hombre? ¿Cómo se llama este hombre? Eso, búsquelo en el libro de Romeo, me dice. ¿Cómo él se llama Romeo? Lo que el hombre se inventa, que Dios dice, ¿a dónde está? Le digo yo, búsquemelo. Allí en el libro de Romeo está, me dice, como es mentira, no dice así. Dios dice, ayúdate que te ayudaré. ¿O no lo dice el Señor? Dice, mira que te mando, que te esfuerces. Sí, dice, pero de esa manera. Haz algo, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas, y todo lo que hagas prosperará y todo te saldrá bien, pero haz algo. Es correcto, tenemos que estar haciendo algo, y la ayuda divina viene en camino. Dice que Adán y Eva, ante esa dificultad, ante ese problema que tuvo en el hogar, ellos, oiga, el problema que generaron en el hogar, oiga, el problema que es originado en el hogar es el responsable de ver cómo resolverlo. Hermano, pero Adán, si hubiera tenido primos, tíos, abuelos, hubiera recorrido, pero ahí está la enseñanza.
El problema lo originaron por causa de la desobediencia. Entonces ellos vieron cómo resolver su problema. Cosieron hojas de higuera y se las pusieron de ropa para tapar su vergüenza. El Señor vio que ellos quisieron reparar el daño. Entonces viene el Señor en su misericordia y dice que le hace túnicas de pieles de animal y los vistió. Mira el cariño de Dios. Sintió compasión cuando vio que Adán estaba cosiendo hojas de higuera. Adán no sabía que las hojas de higuera solo iban a servir para un día, porque al siguiente día van a estar secas y tostadas por el calor del cuerpo. Mi hijo lo que está haciendo. Mi hijo lo que está haciendo. Él dice que se está cubriendo. Él dice que hizo su ropa. El Señor se llenó de compasión y mejor le hizo de túnica de animal. Y le hizo, el Señor se las hizo y los vistió. Levanten los bracitos, abra los piecitos, que ahí le voy a poner cuando ustedes están haciendo al niño, ¿verdad? A la niña, y le está, meta la manguita ahí. Figúrese usted que el Señor con su gran cariño vistiendo a Adán y a Eva en su primer problema. Qué bendición más grande. El amor de Dios es infinito, hermanos. Pero Él quiere que usted y yo sigamos adelante, dándole la honra y la gloria al Señor. Ay, que mire esta otra cosa. Ay, que mire esta otra. Ay, estamos haciendo minúsculo al Señor. Como aquellos 10, es que este problema sí me va a tragar. Es que ahora sí ya no puedo. Es que como aquellos 10 espías que les había entrado espíritu de cobardía. Mire, Adán y Eva, hermano, ¿creen que no era angustioso lo que padecieron? Se vieron desnudos, rápido, cosamos hojas, vieron cómo resolvían su problema y se vistieron. Y aparte de eso, como no era suficiente lo que habían hecho de confección, se escondieron. O sea, vieron qué hicieron y fueron sinceros. Es que oímos tu voz, te escuchamos por ahí y tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. Fueron sinceros. Así de que, por eso no has visto que tú no nos hiciste así, por eso estamos vestidos con esta ropa y el Señor se les quedó viendo. Y esa falda y ese rabo que has hecho de hojitas. Entonces, permítame, yo les voy a hacer una ropa que les va a durar por mucho tiempo. Y ahí el Señor dice que le hizo túnica de animales y los vistió. Problema resuelto. Y el Señor hasta qué altura le hizo la túnica a ellos, hermano, hasta la rodilla. ¿Cómo él la hizo? Hasta la rodilla. Así quiere usted que le hizo la túnica. ¿Cómo él la hizo, hermano? Si el Señor sabía que ellos habían descubierto su desnudez, Él los cubrió completito, hermano. Mire, quizás como estilo gabacha, todo aquello, ¿verdad? Y le hizo caballos hoyitos para que sacaran las manos. Pero el Señor, qué gracioso el Señor, que le hizo túnicas. Y una túnica, ahora hoy en día, ¿cómo la conocemos que es la túnica? ¿Cómo conocemos que es la túnica? ¿Quiénes usan túnicas? ¿Quiénes usan túnicas? Los sacerdotes. Ellos usan túnicas. ¿Y saben quiénes usan túnicas también? Los que se gradúan. Aquel grandes vestidos que sin hechura, largos, ojos grandes, catarratas. Esas son túnicas. Así vistió el Señor a la primer pareja. Deuteronomio 22:5, hermanos, ahí termino yo. Deuteronomio 22:5. Dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Quién estaba dando esta orden? El Señor, ¿verdad? Bueno, dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las túnicas que el Señor le hizo a Adán y a Eva fueron de diferentes formas. Amén. Por lo tanto, la vestimenta del hombre y la vestimenta de la mujer
siempre ha sido diferente, así como lo es hoy en día. ¿Y qué de aquellos que dicen que no, si el pantalón dice la mujer que le gusta ponerse pantalón, dice, es que la escritura no dice pantalón, ahí dice ropa de hombre, ropa masculina, no dice pantalón. Así de que mi pantalón, este pantalón es femenino, este mi pantalón no se lo pone mi marido, ni yo me pongo los pantalones de él, dice. Mire, bien fácil como la gente se lava las manos, ¿verdad? Para cubrir, hermano, su pecado, para cubrir su desobediencia. Vemos nosotros la diferencia que hay en el pueblo de Dios. Vemos la diferencia que hay cuando alguien conoce cuál es la voluntad de Dios, lo que Él pide de cada uno de sus hijos. Y lo que Él hizo desde la creación, ¿verdad? Desde lo que Él hizo de la creación, lo dejó en orden, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, veamos cómo el Señor fue misericordioso para con los antiguos, como lo fue para con nosotros también. Así de que sigamos adelante, confiemos en el Señor, hermano, que no hay problema. El Señor dijo bien claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Él no aclaró qué tipo de aflicciones. Todo lo que nos genera angustia, preocupaciones, angustias, tribulaciones, el Señor dice que iba a estar con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera el dolor en tus preñeces. Pero Él mismo que dio esa sentencia, Él mismo les ayuda a las valientes mujeres. Nadie, aunque hoy en día el marido se la para agarrándole la mano, sobándole la cabeza para darle fuerza, no le puede ayudar con el dolor. Solo le da el sublime Dios, le da fuerzas. A cada quien el Señor le da la ayuda divina en el momento difícil. Él da la salida a todo problema. Que las proyecciones no me salieron, que yo estaba pensando así, no me salió así, que nosotros sepamos que Dios tiene la salida. Usted y yo vemos qué hacemos, pero quien tiene la respuesta exacta, la salida a nuestro problema, a nuestra dificultad, es el Señor. Solo resta esperar en Él, porque lo que usted y yo hagamos, el Señor le agrada que nos esforcemos, pero Él va a dar la salida correcta. Si a mí no me quita de la mente eso, cuando Adán y Eva se habían hecho vestiditos de hojas de higuera, y después al siguiente día estaban todas tostaditas, calientitas, ya sequitas, quemadas, y el Señor le prepara lo mejor, a pesar de que había sido por causa de la desobediencia. Imagínense cómo es el Señor, hermano. Jonás le dice a los marineros: tírenme al agua, porque es por mi culpa. Oiga, es por mi culpa que estas aguas están agitadas. Yo sirvo al Dios del cielo y Él se ha enojado contra mí. Láncenme al agua. Él sabía. Mire, Él hizo algo para solucionar el problema. Pero Él hizo algo bien fácil. Tíreme al agua. ¿Cree que era fácil, hermano? ¿Cree que era fácil ese problema? Tíreme al agua y se va a acabar el problema. Él asumió responsabilidad, pero hizo algo. Y aquellos hombres no lo querían tirar. Más que Él dijo: por mí es que las aguas están agitadas. Tuvieron temor y rogaron al Dios del cielo que no tomara en cuenta la sangre inocente de ese hombre que iba a alisar. Pero Él ha dicho que así de que perdónanos, y lo tiraron. Él hizo una parte, pero Él hizo posible salir a flote. Eso lo hizo el Señor. Lo sacó, el pez se lo tragó, pero ahí anduvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Él dijo: tírenme, pero Él pudo decirle al pez: sacame. ¿Pudo decir sacame? No, quien lo sacó fue el Señor. Él hizo la otra parte. Paz de ser a Jesús a todos, Señor. Amén.